con más, hablemos claro y hagamos algo. Aquí en Cadena 102 Argentina, 101.9 FM Visión, la radio que te acompaña estés donde estés. Y estamos en el bloque de Marcas Azules, un producto hecho por mujeres pensado para toda la familia. Puedes seguirlo a través de Instagram, Marcas Azules, verán toda la variedad de productos en cuanto a perfumes textiles, jabones y tenemos el gusto de tener, es un lujo, tenerla a la doctora Marisa Eisenberg, que es abogada, docente investigadora y consultora en el derecho de salud, maestranda en la salud pública y doctorado en Derecho en la Universidad de Buenos Aires. La verdad que es impresionante su currículum. Resalto el tema de ser consultora externa en organismos internacionales vinculado a la transformación digital en salud, asesora de institutos sanitarios públicos, privados, nacionales y extranjeros. La verdad, bienvenida doctora, un lujo tenerla aquí en Hablemos Claro y Hagamos Algo. El gusto es mío, es un honor poder participar de esta emisión y sobre todo de poder conversar con ustedes sobre temas de relevante actualidad. Eh, Vamos a abordar temas vinculados a la inteligencia artificial en el ámbito de la salud y en este punto es muy importante entender que nosotros transitamos esto que estamos haciendo, es la era de la digitalización. Tal Nos cual, estamos hablando comunicamos. de qué es inteligencia artificial. ¿Cómo la definiría usted lo que es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial tiene la característica de replicar la inteligencia humana, muy sencillamente. En el marco de esta era en la que decíamos que estamos transitando, que es la era digital, que está impulsada por el aumento de datos, por la potencia de los sistemas de comunicación, de los sistemas computacionales, que nos permiten interoperar, capturar estos datos que son la base de los árboles de decisiones que alimentan los sistemas de inteligencia artificial. Los sistemas de inteligencia artificial se alimentan de algoritmos y estos algoritmos intentan replicar la inteligencia de los hombres. Qué bárbaro. Si ustedes estamos viendo, hicieron una jornada en la Universidad Siglo XXI, en el cual yo soy docente, en el cual era o desafío o era el problema de nos quitará trabajo, cómo va a influir en nuestras vidas esto de la inteligencia artificial, los apps que ya se están manejando para ser escritos, para suplir hasta obras de arte, ni hablar el tema de todo lo que es escritura, libros y todo lo demás. ¿Cómo afecta o cómo se está afectando en el área de salud esto de inteligencia artificial, doctora? Es muy interesante y agradezco esta pregunta porque nos permite poner un poco de blanco sobre negro. En el campo de la salud, sin duda, tiene beneficios y tendrá, todavía no hemos visto, digamos, tiene una potencialidad que aún no hemos descubierto porque nos ha permitido el uso de plataformas colaborativas. No habríamos tenido una vacuna contra la COVID si en el tiempo récord, siempre estos desafíos de desarrollos de fármacos y de medicamentos y de vacunas tardan muchos años. Estos sistemas de inteligencia, de inteligencia artificial nos permitieron expandir a velocidad récord la precisión de los diagnósticos, la detección de las enfermedades, facilitar la atención a personas que están alejadas de los lugares donde se encuentran ubicados los grandes centros de atención. Lamentablemente, nuestro país, como casi todos los países de América Latina, se encuentran atravesados por enormes problemas de inequidad. El código postal determina la expectativa de vida de una persona en nuestro país. Qué Esto bravo, grave es que el código postal determina la expectativa de vida, el cual si estás en una villa o en lugares de emergencia tienes menor chance que en un lugar céntrico o viceversa, ¿no? También la pandemia ha hecho que se viera lo atrasados que estamos en el área de salud y lo mal pagado y al mismo tiempo desvalorizado de todo el área de salud que en ese momento del 2020 nos dimos cuenta lo valioso que son todo el área de salud, ¿no es así?
absolutamente la respuesta. Y esto es, me trae a la necesidad de comentar con todo tu público que si de algo estamos seguros que no es la última pandemia que nosotros vamos a transitar. Entonces, sistemas de inteligencia artificial nos van a permitir apoyar las intervenciones en salud pública, la vigilancia y dar respuesta a través de geolocalizaciones de dónde se van a desarrollar las próximas epidemias. Y hay un concepto muy interesante que estamos trabajando en el ámbito del derecho de la salud, en el ámbito de la salud pública, que es el de una salud. Y una salud implica ir un poco más allá de nosotros, de los humanos. Hemos tenido la enorme capacidad, la voracidad de meternos con el ambiente y el ambiente nos ha devuelto esto que nosotros le hemos provocado. Entonces, el trabajo con los animales, esta industria descarnada que se hace muchas veces en nuestros campos, la producción agrícola que no utiliza medios adecuados, ha hecho que las medicaciones que se utilizan para producir más, por ejemplo, los antibióticos, ha hecho que los humanos tengamos resistencia antimicrobiana y cada vez se tengan que generar antibióticos más potentes. Por eso hablamos del concepto de una salud, salud humana, salud animal, salud ambiental, ¿no? Esto Bien, es bien. interesante. Y, Unificarlo. Pensemos que muchas pruebas primero se hacen en animales antes de pasar al ser humano, una cuestión de protección y de privilegiar la vida humana sobre la de los animales. Y una consulta, esto de ser consultora externa en organismos internacionales vinculada a la transformación digital en la salud, ¿en cuanto a qué los asesora, doctora? Porque estamos hablando a nivel internacional y estamos hablando de salud. Entonces, ¿cuál es el asesoramiento que usted les brinda a ellos? y nosotros trabajamos con organismos internacionales. En el caso de la Organización Panamericana de la Salud, nos ha designado champions para trabajar en lo que ellos han dictado como principios, que son los 8 principios de la salud digital. Y nosotros hemos trabajado específicamente en el de derechos humanos, en ver cómo todos los cambios tecnológicos en materia de salud atraviesan también derechos, porque nosotros hablamos de beneficios hasta ahora, pero también debiéramos hacer algún eje en cuáles son los peligros, las potencialidades de riesgos que importan aplicar los sistemas de inteligencia artificial y de salud digital en general en las personas. Nosotros pasamos a una etapa predictiva de la naturaleza del hombre. Hoy existe la posibilidad de estudios genómicos que determinen la capacidad de enfermedad de personas que ni siquiera han nacido. Qué No tenemos fantástico, conciencia, qué no, bárbaro. ni siquiera hablamos Esto de de la nuestros cuerpos. manipulación del ADN. Y Sí, pasamos, nuestro y de la código, ¿no? Ha identificación. cambiado el 2015 a toda esta forma moderna de gestación humana que ha abierto todo un abanico de posibilidades y también en manipulación de genes, ¿no? Estamos hablando de congelar óvulos, estamos hablando de manipulación genética y ¿dónde están los derechos humanos? Que usted muy bien está Y la bioética. la y, bioética. y los temas bioéticos. Entonces, pero sin siquiera entrar en el campo de la manipulación, que ya es un campo mucho más, de mucho mayor debate, el hecho del conocimiento de nuestro propio genoma nos da el conocimiento de saber qué tendrán nuestros hijos y nuestros nietos, qué potenciales enfermedades. Frente a esto, frente a estas enormes bases de datos que se van a generar con los datos genómicos, imagínense ustedes el peligro de que esto llegue a manos de personas que hagan, por ejemplo, preocupacionales en los trabajos y descarten a las personas que tengan la chance de tener una enfermedad frente a otras que no. Entonces, Wow. el conseguir un trabajo, un crédito, todo esto entramos en un campo en el campo de la predicción. Y esto es lo que desarrolla la inteligencia artificial, un campo predictivo que debe tener reglas claras de juego, reglas legales y normas bioéticas que nos ayuden. Entonces, nosotros trabajamos con la OPS
en ese campo, y después hemos desarrollado con el Banco Interamericano de Desarrollo un trabajo sumamente interesante que es de libre acceso. Ustedes lo pueden buscar en Internet. Es un trabajo sobre las regulaciones que necesitan los países en materia de teleasistencia, que es otra herramienta que utiliza la salud digital para poder que las personas también tengan un mayor acceso a la infraestructura sanitaria sin necesidad de perder días en su trabajo, de pagar Bueno, ahí pasajes. le freno, doctora. Hoy en día, después del 2020, hay teleasistencia. Los hospitales, los sanatorios te dejan una opción, si lo quieres hacer remoto, lo quieres hacer presencial. Si es una consulta que no requiere revisación, uno dice, bueno, lo hacemos en consulta y si necesitas que te revisen, recién asistís. ¿Eso ya está regulado la teleasistencia médica? Bueno, ¿Es ahí válido? tenemos estas cuestiones que conversar. La teleasistencia, como ustedes imaginan, es la asistencia, la asistencia médica, no solamente médica, es la asistencia por un equipo de salud, porque puede ser una obstétrica, puede ser una enfermera, puede ser un kinesiólogo que me haga hacer los ejercicios a través de una pantalla para que yo no me tenga que desplazar. El equipo sanitario que nos atiende mediados por los medios digitales, en forma directa o a través de un equipo, la teleinterconsulta cuando el caso requiere de estudios de mayor complejidad. Eh, Todo este tema es muy antiguo, nosotros no nos hemos dado cuenta de esto, que es un tema que cuando el hombre fue a la luna fue con sistemas digitales que podían leer desde la Tierra los médicos que estaban aquí, porque no podían introducir un médico en las cabinas que viajaban. Entonces, este es un sistema muy antiguo. De hecho, el Hospital Garraham de la Ciudad de Buenos Aires, donde yo fui muchos años asesora legal, por iniciativa de su director, quien fuera su director, el doctor Mauro Castelli, tenía un sistema de teleasistencia a través del fax, Ah, para que los chicos estuvieran internados durante tantos meses y perdieran escolaridad en las provincias, o que tuvieran, o que sus madres tuvieran que estar separadas con su hijo internado en el hospital, separado muchos meses de la familia. Entonces se derivaba con un médico orientador, con las instrucciones, porque claro, son casos complejos, en donde no hay. Hoy tenemos este problema, por eso la ayuda de la salud digital. Tenemos un problema no solo de concentración de especialistas en las grandes ciudades del mundo, sino de falta de especialistas. y ahí la freno Entonces, un poquito. La vamos a frenar un poquito para que vayamos viendo y analizando lo que usted ricamente nos está contando de un antecedente histórico de lo que ya vivimos, que nos preparó para la pandemia, de una asistencia integral. No sé si de la misma calidad que la presencial, ¿no? Porque siempre el contacto físico, el contacto de un profesional con el otro, yo creo que la virtualidad no se llega al nivel que es cuando estamos en presencia, porque es como que sos un número más. Ahí está. Somos un número más dentro del tema de la medicina. Y una de las críticas que se le hace a la telemedicina, esta de atención impersonal, y lo que también genera la inteligencia artificial en la medicina, esto que se transforma como de catálogo. Entonces, de golpe, elementos que un médico familiar detectaba, una telemedicina llega a un punto que no. Y ahí está todo lo que es toda la legislación argentina que tenemos en cuanto al el estudios médicos, el consentimiento informado y todo. ¿Esto se aplica igual en la telemedicina que en la presencialidad? absolutamente. Es muy importante esto que acabas de acotar, y tiene que ver con el uso de las herramientas digitales en general, Ana. Uno debiera entender que las herramientas digitales son solo esto, un complemento de la asistencia, como lo es el estetoscopio, ¿no? Son complementarios de la asistencia y se tienen que utilizar en situaciones específicas. Por ejemplo, necesitamos una cuestión básica, la infraestructura, la conectividad, que no se nos corte la comunicación, que sepamos, tanto el médico
como el paciente o el equipo de salud y los pacientes y sus familias, utilizar, sentirse cómodo con la herramienta digital y saber cuál es el límite del uso. ¿Y cuál es Si el hay- límite del uso, doctor? Eso lo tienen que dar cada colegio, cada especialidad, cada sociedad científica debiera ser un protocolo de uso por especialidad. Si a usted le duele el pecho, señora, corto la comunicación y la transformo la transformo en una visita presencial. Yo no puedo atender un dolor de pecho como cardiólogo a través de la teleconsulta. Entonces hay límites que Sí. tienen que ver con las especialidades. Y me voy anotando porque no termino de responder las preguntas anteriores y quería aclarar que sí que para la teleasistencia existe una ley en nuestro país, una ley incipiente, una ley que reguló las recetas digitales, tiene el número 27553, no estaba destinada a regular la teleasistencia, pero se incorporó un inciso que habilitó el uso de plataformas de teleasistencia en el inciso B de su artículo primero, y de esta manera terminamos una sola discusión, que es si es legal o no la teleasistencia en nuestro país. No terminamos la discusión jurídica acerca de cómo realizar la teleasistencia, porque, como ustedes saben, o todos debemos conocer, Argentina es un país federal y cada una de las provincias otorga la matrícula para actuar a cada médico. Y cuando un médico está en un lugar y un paciente está en otra provincia, se produce esta discusión acerca de dónde tiene efecto ese acto médico. Ahí la voy a frenar de vuelta. Nosotros no tenemos unificado todo lo que es el derecho sanitario en toda la, como está muy diciendo, hablando sobre esto del federalismo. ¿Hay algún proyecto que usted conozca de unificación de legislación sanitaria en el país que se haya presentado? ¿Hay una posibilidad de unificación de criterio? Porque no es lo mismo que eso pasó en época de pandemia. Había provincias que habilitaban a empresas privadas a darle los aparatos para poder respirar y otras provincias que no. Entonces había que viajar, entre comillas, que no estaba permitido viajar, para la asistencia de la salud en una provincia que tenía más libertades que en otra no. ¿Usted conoce si hay algún proyecto con respecto de unificación de legislación sanitaria? Ana, esta es la pregunta del millón. Yo conozco proyectos desde el año 83, desde que llegó la democracia a la Argentina. El primer proyecto tuvo como creador, ustedes, los muy jóvenes, tendrán que volver hacia atrás estudiando historia, a un ministro que se llamó Aldo Neri, que fue el ministro de Salud de Alfonsín. Aldo Neri fue el primero que pensó en una ley federal de salud. Nosotros hemos podido hacer esto en educación. Existe una ley federal de educación que tiene estos mismos problemas, el de la atención, las competencias que están dadas a las provincias para atender a estos problemas. Por lo tanto, hay un grave inconveniente que se genera, que son las inequidades en cada paso fronterizo. Vos marcabas muy bien, Ana, una provincia permitía, otra no. Fertilización asistida, ¿cuál es la edad? Una provincia dice una cosa, ¿cuántos tratamientos? Bueno, las provincias que adhieren a una ley nacional, las que no adhieren. Entonces, pasamos a ser ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda, de acuerdo a la provincia donde vivimos, y si la provincia decidió adherir o no a una ley. Está pendiente, digamos, después del proyecto, desde de llegada a la democracia hubo varios proyectos, pero lamentablemente en Argentina hay muchos intereses cruzados, existe una medicina a nivel público, existe una medicina privada, las empresas de medicina prepaga que tienen sus propios intereses, existen obras sociales nacionales que también tienen sus propios intereses, obras sociales provinciales. Unificar el criterio de tantos actores de un Ministerio de Salud Nacional, de 24 ministerios de salud provinciales, Mucho. no es una tarea fácil, pero yo creo que es una tarea que como ciudadanos, que esto es maravilloso, esta oportunidad que me has dado de transmitirle a quienes te escuchan, que nosotros como ciudadanos debemos transformarnos
Debemos empoderarnos con el conocimiento de las leyes en materia de salud. Tenemos que ser, digo yo, ciudadanos sanitarios, saber cuáles son nuestros derechos y exigirlos, sin que esto llegue a niveles de judicialización como los que se están dando, porque tampoco es buena esa solución, que la justicia decida si yo tengo que tener este medicamento o no. No es bueno porque otra vez generamos digamos, con eso generamos una nueva inequidad. Lo que Los que pasa es que si conocen, la obra los que social o pagan, la empresa de salud no te quiere dar lo que por derecho te corresponde, nosotros no podemos tomar la ley por propia mano, tenés que asistir a la justicia y hacer valer tus derechos. Lamentablemente, estamos en manos de una decisión, porque si hay alguna situación de salud que necesitas que la obra social te reconozca y te dice no, entonces tienes que buscar un abogado sanitario, es decir, que esté especializado en derechos sanitarios de salud para que pueda ayudarte, como si es cuestión penal o cuestión laboral, son especialistas como ustedes para defender sus derechos. La verdad que, doctora, yo le agradezco la claridad en estos conceptos que nos está brindando en este programa que decimos hablemos claro y hagamos algo. Y esto de volvernos también en esta era digital que uno puede googlear, puede buscar información y todo demás sobre los derechos. Vamos a hacer la última pregunta. En el ámbito de inteligencia artificial y la salud, ¿cómo, qué cambio usted observó en cuanto a los reclamos que le dan sus clientes o el ambiente, que hubiera un cambio entre el antes y el después del 2020? ¿Cuáles fueron las repercusiones de este nuevo tipo de salud? la salud cambió, ¿no? La salud cambió y va a seguir cambiando. La salud tiene la capacidad de ser, el sistema de salud, las prestaciones de salud tienen esta capacidad de ser selectivas, de darle a quien mejor reclama. Entonces, todos tenemos que tener información, pero información de calidad. Se ha generado a partir de la pandemia algunas consecuencias disvaliosas, que es la pérdida de confianza en el sistema sanitario. En América estamos viendo cifras que debieran impresionarnos en relación a la baja de cobertura de las vacunas en los niños. Y esto es por desinformación, básicamente, porque las vacunas, junto al agua potable, es lo que más vidas ha salvado en el mundo. Sin embargo, reemergieron casos de polio que en nuestra región ya no existían. Eh, Tenemos que trabajar mucho todavía en materia de salud digital, que era lo que nos convocaba hoy. Después hablamos de tantas cosas, cosas tan lindas que me has preguntado y que he tratado de responderte con alguna claridad. Tenemos que trabajar mucho, mucho hacia adelante en la cuestión vinculada a los sesgos. Aquí hay un tema importante de cómo se van a entrenar los sistemas de inteligencia artificial, porque también tienen la capacidad de perpetuar discriminaciones y sobre todo de género. Los asistentes virtuales que todos nosotros tenemos en nuestras computadoras son femeninos. ¿Y por qué son femeninos? Porque hay un sesgo de género histórico y que tenemos que desterrar como estereotipo, que son las mujeres las que atienden el cuidado de las casas, el cuidado de los niños, para Va a ser dejarlos un tema que rezagados. vamos a tener que tratar, doctora. Porque he puesto Sí, un nuevo el tema tema que, en general, la voz amiga, la voz cordial, la que nos recuerda a nuestras madres, nuestras abuelas, en el momento más delicado de la vida, es la voz femenina. Y si la sacamos Ana, esa voz femenina, no pero sé, fíjate, Ana, que cuando nosotros le preguntamos, porque hoy sumamos inteligencia artificial al chat GPT, y si nosotros le preguntamos a esta nueva herramienta que nos ponen a disposición, que nos hagan una pequeña historia de una persona que realiza la limpieza de los hogares, nos va a contar una historia, pruébenlo por favor, de una mujer llamada Laura que trabaja como en la limpieza de los hogares y es de algún lugar pobre. Y si nosotros le hacemos la misma pregunta sobre una persona que dirige una persona que dirige una compañía exitosa, nos va a contestar que se llama probablemente Carlos y que dirigió siempre su compañía.
aquí tenemos Entonces, el doctora, sesgo. y yo siempre vuelvo a recordar a la gente, nuestra historia es así y nuestra evolución también fue así. No es lo mismo cuando nosotras éramos chicas, que estamos hablando del 70, del 80, la primera televisión a color que estamos viendo, y la evolución que hemos tenido nosotros desde el teléfono fijo a disco, a estos super teléfonos que lo que menos hacemos es hablar por teléfono, hacemos 10.000 cosas con ellos. También la sociedad cambió y nuestro código civil y comercial cambió en el 2015. No hace 10 años, estamos hablando que hace muy poquito que cambiaron las reglas de juego y no le podemos pedir a una inteligencia que lo ve en cuanto a historia. Y yo hice un libro que se llama Mujer Machista Puertas Adentro. ¿Por qué? Porque nosotros nos criaron con esa mentalidad, porque era lo que nos protegía, entre comillas, y que tenemos que cambiar las reglas de juego para nuestros hijos y nuestros nietos. Pero estamos justo en la bisagra, en el antes y en el después. Así, esa es la clave que yo creo que usted está destacando, que la inteligencia artificial tendría que ser más amplia y ya dejar de lado eso y poner en práctica lo nuevo. Pero yo creo que habría que también ver a la persona, y quizá un psicólogo nos podría decir cuál sería lo más útil para el paciente, ¿no? Si una voz femenina, si una voz masculina, ¿Por qué? Porque si ya lo vamos a hacer remoto, que sea el paciente el que elija qué voz, qué forma, ya que es tan digital todo, podríamos decir que le demos mayor amplitud a la elección al paciente, me estoy pensando en voz alta. Con humanización. Yo creo que la clave es esa, la empatía, la humanización, la ética y los derechos humanos que deben ocupar un lugar central en el despliegue, en la utilización de cualquier herramienta de salud digital que se ponga a disposición de los pacientes, porque nuestro único compromiso debe ser con la equidad y con la justicia. Totalmente, la doctora Marisa Eisenberg, abogada especialista en Derecho de Salud, pasó aquí en Hablemos Claro y Hagamos Algo. Les agradecemos de corazón, la vamos a volver a invitar porque ya nos dio un nuevo tema, que es el género en la inteligencia artificial. Muchísimas gracias, doctora. Un placer. Gracias a vos, Ana. Hacemos una nueva pausa, no se vayan, que ya volvemos con más. Hablemos claro y hagamos algo.